estos serían los temas de la clase de hoy. Así que vamos a empezar con el primero, que es notación científica. Cuando nosotros trabajamos con números, puede ser que trabajemos con números, digamos, lo que nosotros los llamamos normales, por ejemplo, no sé, 520, como dice ahí, qué sé yo, 20,2, como era el resultado de nuestro ejercicio del cuestionario. Puede ser que trabajemos con números más o menos normales, o puede ser que trabajemos con números muy grandes o muy chicos. Por ejemplo, puede ser algún número que sea 0,0000025, por ejemplo. Tiro un número cualquiera. Imagínate que si cada vez que tenemos que escribir el número, tenemos que escribir 5, 6, 7 ceros, tenemos mucha posibilidad de equivocarnos y además que por ahí un número tan chiquito o tan grande es como medio molesto tener que escribirlo. Entonces, mediante la notación científica podemos abreviar un poco la escritura de los números y expresarlos en forma de potencias. Acá, por ejemplo, este A que tenemos ahí significa un número. Por ejemplo, 1, 2, 3, ¿sí? Un número entre 1 y 9. Por 10 elevado a una potencia que la llamamos n. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá, 5,2 por 10 a la 2. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que multiplicar 5,2 por 10 al cuadrado para saber el número al que me estoy refiriendo. 5,2 por 100, que es igual a ¿cuánto? A 520. La notación científica es una forma de escribir los números haciendo, digamos, expresándolos como un valor multiplicado por 10 elevado a alguna potencia. Una potencia que puede ser positiva o negativa. Puede ser, por ejemplo, al cuadrado, al cubo, o también puede ser elevado a la menos 2, a la menos 3. Entonces, acá tenemos este ejemplo. Esto, 5,2 por 10 a la 2, es un ejemplo de una escritura de un número en notación científica. ¿Por qué? Porque tenemos un número multiplicado por 10 elevado a una potencia. En este caso es 2 porque es un ejemplo, pero puede ser cualquier número. ¿Cómo hago para saber a qué número se refiere eso? 5,2 por 10 al cuadrado. Ahora vamos a ver, ahora en un ratito, otra forma más fácil que es corriendo la coma. Pero una manera de darse cuenta qué número es decir, bueno, tengo 5,2 multiplicado, entonces dice por, y 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. Entonces, 5,2 por 100. ¿Cuánto me da eso? 520. ¿Sí? Entonces, ese 5,2 por 10 al cuadrado es lo mismo que decir 520. Bueno, entonces acá tenemos varios ejemplos más. ¿Sí? En estos casos son ejemplos. En realidad después vamos a ver que siempre se pone un número, digamos, entre 1 y 9. Pero acá como son ejemplos, para ver cómo se corre la coma, hay cualquier número. Bueno, fíjense acá esto del recuadro celeste. ¿Sí? ¿Qué número tengo acá? Esto es la velocidad, un número de una velocidad que está en esta unidad, metros por segundo. Fíjense, ¿cuántos ceros tengo acá? 8. ¿Qué número sería? 300 millones.
Entonces, fíjense, si yo tengo que hacer cálculos y tengo que escribir a cada rato este número con tantos ceros, tengo posibilidad de equivocarme muy fácilmente, porque tengo que apretar el cero un montón de veces que lo puedo apretar mal. Entonces, una manera más corta de escribir este número es escribirlo utilizando la notación científica, ¿sí? Y entonces, fíjense, la notación científica, ¿qué es? Es escribir un número expresado como una multiplicación por 10 elevado a un número, ¿sí? Para poder escribir ese número, yo tengo que contar los lugares o los ceros que tengo, ¿sí? ¿Cuántos ceros tengo? Entonces, bueno, contamos los lugares. Tengo un lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. Entonces, el número expresado en notación científica me va a quedar como 3 por 10 a la elevado a la 8. ¿Por qué elevado a la 8? Pues yo conté 8 lugares. Una cosita acá para tener en cuenta cuando hacemos los cálculos nosotros de los números expresados de esta manera en la calculadora. ¿Sí? Y eso después lo vamos a ir viendo cuando hagamos las cuentas, pero cada uno que tiene seguramente su calculadora y si no la tienen se la van a tener que ir consiguiendo. Pero en la calculadora existe una tecla especial para escribir los números en notación científica. No sé si tienen por ahí una calculadora a mano, pero en la calculadora, a ver si puedo escribir acá, hay una tecla que se llama EXP, de exponente, X. Entonces, si yo quiero escribir este número en notación así, científica en la calculadora, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner 3, ahí no hace falta poner el coma cero, pero bueno, si lo quieren poner, pone igual, no va a influir. Y esa tecla especial que es la tecla EXP, de exponente, y ahora que tengo, ¿cuál es el exponente? Ahí, el 8. Entonces, en la calculadora se escribe así, 3, la tecla exponencial, y el exponente, el 8. No se pone por 10, no lo vayan a hacer así en la calculadora porque si ustedes ponen por 10, les va a quedar mal el resultado después. Hay algunas teclas que en lugar de tener, hay algunas calculadoras que en lugar de tener la tecla esta EXP, tienen una que es 10 a la X. Fíjense que acá nosotros pusimos un exponente positivo. ¿Qué significa ese exponente positivo? Significa que el número tiene los ceros detrás, digamos. Entonces, es un número que es mucho mayor a 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los números que son menores a 1? Por ejemplo, este, 0,000006. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que correr la coma para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento es el mismo. Voy a contar los ceros que tengo. Voy a contar los ceros que tengo. Pero los estoy contando hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuántos tengo acá? 1, 2,
3, 4, 5 y 6. ¿Sí? No cuento los ceros, cuento los lugares. Como ese es un número que es menor a 1, fíjense que es 0,00006, entonces el exponente con el cual lo voy a escribir va a ser un exponente negativo. ¿Sí? Entonces me queda 6, este coma 0 pasa lo mismo que antes, por ahora pueden escribirlo o no, por 10 a la menos 6. ¿Sí? Este menos 6 me indica que los ceros van a estar adelante del número, o sea, a la izquierda, los ceros van a estar a la izquierda del número. ¿Sí? Cuando yo tengo un exponente que es negativo, ¿qué significa? ¿Que los números son grandes o chicos? Chicos. Chicos. Y cuando yo tengo un exponente que es positivo, ¿qué significa? Que los números son grandes. Entonces acá vemos algunos ejemplitos, como para que ustedes vean en realidad aplicado a algo, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos de microorganismos, de virus, de células. Todo eso, ¿son cosas grandes o chicas? Chicas. Chicas. Entonces, si tenemos la medida, como tenemos acá en este ejemplo, los números van a ser muy chicos, ¿sí? Por lo tanto, los podemos expresar como, en notación científica, como potencias negativas, ¿sí? Entonces, fíjense el primero, La medida es 0,00042. Entonces, ese número, si yo lo quiero expresar en notación científica, va a tener un exponente, ¿positivo o negativo? Negativo porque es menor. Negativo. Perfecto, porque es menor que 1. Entonces, ¿qué número o cómo lo voy a expresar? Cuento los lugares. Acuérdense que siempre lo vamos a expresar como un número entre 1 y 9, y por 10 elevado a una potencia. ¿Sí? Entonces, yo voy a empezar a contar los lugares a partir de acá, a partir del 4,2, como si estuviera la coma ahí, en el 4,2. ¿Sí? ¿Por qué a partir de ahí? Porque si empiezo a contar la coma desde el último lugar, desde el último, acá del final de todo, ¿qué número me quedaría? Me quedaría 42. ¿Y 42 está entre 1 y 9? No. Entonces, ¿desde dónde tengo que empezar a contar? Desde acá, desde el 4, ¿sí? Porque el 4 está entre el 1 y el 9. Sí. ¿Se entiende? Bien, entonces cuento los lugares. ¿Cuántos lugares tengo? 1, ahí, 2, 3, 4, 5. Cuento los lugares hasta la coma. Entonces, el número expresado en notación científica, ¿cómo es? 4,2 por 10 a la menos 5. ¿Por qué a la menos 5? Porque conté 5 lugares. Otro ejemplo, glóbulo rojo. Lo mismo. Empiezo a contar cuántos lugares tengo después de la coma. ¿Sí? ¿Cuántos lugares tengo? Acá. Voy contando. ¿La coma dónde me quedaría? Ahí, entre el 7 y el 5. Entonces cuento los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué número me quedaría? 7,5 por 10 a la menos 6. Porque
vamos a ver un ejemplo con número que es muy grande, ¿sí? Este es un ejemplo nomás de un número que vamos a ver mucho durante la cursada de química, que se llama así, se llama número de Avogadro, y es un número que es muy grande. Fíjense, acá está el número. Tiene toda esta cantidad de ceros, toda esa cantidad de lugares. Fíjense, el número es este, 602.200 trillones. Es una cantidad enorme, ni siquiera la podemos imaginar, ¿sí? Entonces, imagínate que si cada vez que nosotros tenemos que hacer una cuenta en química con este número de Avogadro, tenemos que escribir semejante número en la calculadora y no me entra ni siquiera en la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos? Lo expresamos como notación científica, ¿sí? Y para eso contamos los lugares que hay después de el 6, digamos, ponemos como que si tuviéramos una coma acá y contamos todos los lugares que hay después de la coma. 23. Entonces, para expresarlo en notación científica, el exponente, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces me va a quedar 6,022. ¿Por qué 0,022? Esto después lo vamos a redondear como nosotros nos convenga, pero por el momento es 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? ¿Qué significa ese por 10 a la 23? Significa que después de la coma tengo 23 lugares. Entonces vamos a empezar a hablar de cifras significativas, que está como todo junto, digamos. Las cifras significativas también es una manera de expresar los números, ¿sí? Imagínense que vamos a la panadería a comprar pan. O factura, mejor, no sé. O algo más rico que el pan. Bueno, no importa. Vamos a comprar algo. O vamos a pesar algo. ¿Sí? Entonces, si, por ejemplo, compro 1 kilo de pan. Esto sería 1 kilo de pan. Cuando vamos a la panadería, el que nos atiende ahí en la panadería pone más o menos los panes arriba de la balanza, me los da y yo me los llevo. Y a veces me pone 1,100 kg, a veces me pone 900 gramos, todos valores que están aproximadamente rondando al 1, ¿sí? Pero es lo mismo que a mí me dé 1 kilo y yo digo, bueno, esto es 1 kilo, pero no sé si es exactamente 1 kilo. O es lo mismo que a mí me dé 1 kilo 1,0. ¿Qué significa este 1 solo? ¿O qué diferencia hay entre 1 y 1,0? Como que a nosotros nos da lo mismo poner 1 o 1,0, ¿no? Pero cuando estamos haciendo alguna medición, y en química lo vamos a usar mucho, porque todo el tiempo vamos a estar midiendo, todo el tiempo vamos a estar midiendo masas, midiendo volúmenes, midiendo concentraciones, ¿sí? Este 0 sí nos indica algo, nos indica la exactitud con la que estamos trabajando. Porque si yo digo, tengo 1,0 gramos, yo ya sé que el número que le sigue después de la coma es un 0, sí o sí. Ahora, si yo digo, tengo 1 gramo, en la balancita, después de la coma, puede seguir cualquier número. Puede seguir un 1, puede seguir un 2, puede seguir un 9. Yo no sé qué número sigue. Es como que no lo estoy viendo. Entonces,
este número, 1,0, es mucho más exacto que decir 1, ¿sí? Porque si yo digo 1, no sé qué números siguen en la balanza. Ahora, si yo digo 1,0, sé que en la balanza, después del 1, hay un 0. Y entonces me da mucha más precisión en la medida que yo estoy tomando. Imagínate que vos estás midiendo con una regla, y medís 1 centímetro. 1 centímetro. Después digamos, de la medida que vos estás tomando, vos decís, bueno, mido 1 centímetro. Pero todas las mediciones, digamos, las podemos hacer un poquito más exactas con los decimales. Si yo digo, mido 1 centímetro, no sé qué números van acá. No sé. Acá no sé qué números siguen. Entonces, ¿es lo mismo medir 1 centímetro que 1,9 centímetros? ¿Es lo mismo o hay diferencia? Hay diferencia. Lo que pasa que como yo no sé qué número va después de la coma, no puedo saber si estoy midiendo bien o estoy midiendo mal. Ahora, si yo mido 1 centímetro y sé que es exactamente 1 centímetro, después de la coma, ¿qué número iría? 0. Entonces, me quedaría 1,0, ¿sí? Como está acá. Ay, a ver si lo puedo escribir. Me quedaría 1,0. Bueno, como está ahí escrito. 1, así, 0. Miren que no me anda bien el lápiz. Ahí está, 1,0. Entonces, para nosotros, cuando estemos tomando medidas, no va a ser lo mismo escribir 1 que 1,0. Porque si yo escribo el 1, no sé qué decimales siguen y puede ser que tenga un 9, un 7, un 2, pero yo no sé cuánto es. Entonces, escribir 1 no es lo mismo que escribir 1,0, porque yo sé que después de la coma sigue un 0, o sea, es un número mucho más exacto. Entonces, la cantidad de cifras con las cuales yo expreso este número, las vamos a llamar cifras significativas. ¿Sí? En este caso, escribir 1, así como está escrito acá, en la primera parte de arriba, escribir 1. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Acá tiene una cifra significativa, porque tenemos una sola cifra. Y escribir 1,0, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. 2, porque tengo acá 2 cifras. ¿Sí? Esto de las cifras significativas me va a dar la precisión con la cual yo estoy midiendo algo, ya sea una masa, un volumen, una longitud. Para saber cuáles son las cifras significativas de un número, tenemos acá algunas reglas, ¿sí? Que no hay que estudiarse las reglas en realidad. Lo que hay que saber es cómo trabajar con los números, ¿sí? Pero bueno, las vamos a ir viendo. La primera regla me dice que todos los dígitos distintos de ceros son cifras significativas. Por ejemplo, si yo tengo un número cualquiera, no sé, acabo de escribir un número cualquiera, 2,3. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 2. Muy bien. Si yo escribo 2,35, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3. Bien. ¿Se va entendiendo? Eso es fácil. Sí, sí. Bueno, bárbaro.
Después. ¿Y si sería 0? Preguntan. Acá vemos qué pasa con los ceros. Acá vemos qué pasa con los ceros. La regla 2 me habla de los ceros. Y las reglas 2 y las que siguen. Me dicen, los ceros que están entre 2 dígitos son cifras significativas. O sea que cuentan, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo otro número cualquiera, de vuelta, 2,05. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. Muy bien, porque los ceros que están entre 2 dígitos cuentan como cifras significativas. Entonces tengo acá 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Sí? Si yo tengo 1003, ese número, ¿cuántas cifras significativas tiene? ¿Qué pasa acá? La tercera regla nos dice, los ceros que están al final de un número, después de un punto decimal, que un punto decimal sería la coma, siempre son cifras significativas. Y es lo que hablábamos hoy. Por ejemplo, si yo tengo un número cualquiera, 8,0. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 4. Bien. 2. Perfecto. Porque tengo 2 cifras y tengo ceros después de la coma. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 5,20, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3. Perfecto. Los ceros que están después de la coma cuentan como cifra significativa. ¿Sí? Regla 4. Seguimos hablando de los ceros. Los ceros que están a la izquierda no son cifras significativas. Por ejemplo, si yo tengo 0,2. Ay, esperen que no puedo escribir. 0,2. ¿Cuántas cifras significativas tengo? Algunos ponen 1, otros ponen 2. Los ceros que están a la izquierda, ¿cuentan? No, no cuentan. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo? Solamente una. ¿Sí? Si yo tengo 0,006, por ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tengo? Entonces, este también tiene una cifra significativa. ¿Sí? Y la última regla, que esta después la vamos a ir viendo más que nada con los ejercicios, me dice que para números enteros que no tienen decimales, los ceros situados a la derecha del último dígito distinto del cero pueden ser o no cifras significativas. Esta la vamos a dejar y la vamos a ir viendo con los ejemplos, ¿sí? Porque acá depende de cómo sean las mediciones. Hasta ahora solamente lo que pusimos son números sueltos, que solamente poníamos números y mirábamos cuántas cifras significativas tienen. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no tenemos números sueltos, sino que tenemos números para hacer algún cálculo. ¿Sí? Y por ahora los cálculos que vamos a ver van a ser sumas, restas y multiplicaciones o divisiones. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por el último, con la multiplicación y la división. Vamos a ver entonces qué pasa con las cuentas, cuando tenemos multiplicaciones y divisiones. Vamos a ver este último recuadro. ¿Sí? Fíjense esta cuenta. 23,5
5.634. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 6. ¿Sí? Porque tengo 6 números. Y este otro, 3,56. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. 3. Cuando yo tengo una suma, cuando yo tengo una multiplicación o una división, el resultado, esto anótenselo, igual está en el apunte. Yo no lo puse acá en el PowerPoint, pero está en el apunte. Pero anótenselo. Cuando tengo una multiplicación o una división, el resultado lo vamos a expresar con la cantidad de cifras significativas que tenga el que menos tiene. ¿Sí? En esta cuenta, ¿cuál es el que menos tiene? El que tiene 3. Entonces, el resultado, que me da 83,78, 85, todo esto en la calculadora, lo vamos a expresar con 3 cifras significativas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, para expresarlo con 3 cifras significativas, tengo que redondear el número, ¿sí? Entonces, ¿cómo se redondean los números? Tengo que fijarme el número que sigue después de ese. Entonces, si yo quiero redondear este número con 3 cifras significativas, ¿cuáles son las 3 cifras significativas? Acá, 83,7. Hasta ahí son 3 cifras significativas. Pero después del 7, ¿qué número sigue? Un 8. Entonces, eso significa que tengo que redondearlo. Y para redondearlo, ¿cómo hago? Le sumo un número, le sumo 1 al 7. Entonces me quedaría 83,8, como está ahí. ¿Ves? Este número tiene 3 cifras significativas y está redondeado. Si el número que sigue es menor de 5, entonces lo dejamos igual. Por ejemplo, si el resultado hubiera sido 83,71, por ejemplo, entonces, como el número que le sigue al 7, estas son las 3 cifras significativas, como el número que le sigue al 7 es menor de 5, entonces el resultado me queda igual, no le sumo nada. Se toman las cifras significativas del que menos cifras significativas tiene, para el caso de la multiplicación y de la división. En este ejemplo tenemos el primer número que tiene 6 y el segundo número que tiene 3. Entonces, para el resultado lo vamos a expresar con las cantidades de cifras significativas del que menos tenga. En este caso, ¿cuál es el que menos tiene? El que tiene 3. Entonces lo vamos a expresar con 3. ¿Sí? Pero eso depende de cada ejemplo. Bueno, y vemos qué pasa ahora en las sumas y en las restas. Acá que son los primeros 2 cuadritos. Para la suma y para la resta vamos a diferenciar lo que son cifras significativas de cifras decimales. ¿Sí? Las cifras significativas son todos los valores ahí del número, como vimos hoy al principio. Los ceros después de la coma y todo eso son cifras significativas. Las cifras decimales, ¿qué son? Son las cifras que están después de la coma. Entonces, para las sumas y para las restas, los resultados los vamos a expresar teniendo en cuenta las cifras decimales. Para las sumas y para las restas vamos a usar las cifras decimales. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, el primero que es de una suma, 78,45.
¿Cuántas cifras decimales tiene? 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 decimales después de la coma. 2,3. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 1, porque tiene un decimal después de la coma. Entonces, el resultado lo vamos a expresar con la cantidad de cifras decimales del que menos tiene. En este caso, este tiene 2 decimales y este 1. ¿Cuál es el menor? El que tiene 1. Entonces, el resultado lo expresamos con una cifra decimal. Por eso, 80,75 lo expresamos como 80,8, con un solo decimal. Y como el número que le sigue acá, en este mes que dice 80,75, como el número que le sigue al 7 es un 5, entonces para redondearlo se le suma 1. Siempre que después del último número haya un 5 o mayor a 5, le vamos a sumar un número. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo mismo para las restas. También se cuentan las cifras decimales. 109, ¿cuántas cifras decimales tiene? Ninguna. Y 4,89, ¿cuántas cifras decimales tiene? 2. Entonces, el resultado lo vamos a expresar como número entero, con ningún decimal. ¿Por qué? Porque el que menos decimales tiene acá en esta cuenta no tiene ninguno. ¿Sí? Entonces, el resultado lo expresamos como 104. Ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios para practicar. El ejercicio 1 de la guía nos pide que expresemos en notación científica y con 3 cifras significativas los siguientes números. Entonces, ahora ustedes me van a decir el primer número, que es 10.000, tenemos que expresarlo en notación científica con 3 cifras significativas. Si ustedes piensan en ese número, van a tener que correr la coma 4 lugares a la derecha. Entonces, para contar las cifras significativas, habíamos dicho que tenemos que marcar el número entero, ¿sí? Menor, o que esté entre 1 y 9. Entonces, ¿qué número tenemos ahí? 1. Vamos a poner acá la potencia. Dijimos que era una potencia positiva, porque es un número mayor a 1. Entonces, vamos contando los lugares. ¿Cuántos lugares tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces, este número, para expresarlo como potencia de 10, voy a tener que poner 1 por 10 elevado a la 4, exponente positivo, porque es mayor a 1. ¿Se entiende hasta ahí? Y el ejercicio me pide algo más. Me pide expresarlo con 3 cifras significativas. Entonces, las cifras significativas, ¿qué eran? Eran todos los números que tiene una cantidad y se cuentan los ceros que hay después de la coma. Entonces, si yo tengo ahí un 1, para que en total haya 3 cifras significativas, ¿cuántos ceros después de la coma le tengo que agregar? Hay 2 ceros. Entonces esto me quedaría como 1,00 por 10 a la 4. En el B pasa lo mismo. ¿Cuántos lugares tengo? Bueno, los vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el número? 3, 0, por 10 a la 7. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahí en el chat preguntan
si pongo 1,00 o 1 por 10 a la 4 no es lo mismo. Y sí es lo mismo, pero es como estaba explicando Ceci recién, de que acá el ejercicio nos pide con 3 cifras significativas. O sea, en la calculadora, si vos pones 1 o 1,00 es exactamente lo mismo, pero acá nos está pidiendo con 3 cifras. La cantidad de ceros que hay después de la coma, cuando nosotros contamos las cifras significativas, nos da la exactitud con la que estamos haciendo el cálculo. ¿Por qué? Porque yo al poner 1,00, yo ya estoy dando por sentado que ese número es así, es 1,00. Y acá puede seguir un decimal, puede seguir un 2, un 3, cualquier decimal que yo no sé cuál es, pero bueno, no me importa, porque yo ya sé que la exactitud es 1,00. En cambio, si yo pongo uno solo, 1, no le pongo nada, yo no sé qué sigue acá. Puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 9. Imagínate, si acá atrás hay, por ejemplo, 1,9, está más cerca del 2 que del 1. Pero yo no sé cuánto es. Entonces acá, en esta medición, voy a tener más error. ¿Sí? Esto, escribir los números con 3 cifras significativas, es más preciso. Y nosotros después en química vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Por eso se lo hacemos redondear así. ¿Sí? ¿Se entiende? En la calculadora va a ser lo mismo escribir 1 que 1,00. Es más, si vos en la calculadora escribís 1,00 y pones un igual, te lo transforma en un 1. ¿Pero por qué? Porque la calculadora hace cuentas nada más. Nosotros, aparte de hacer las cuentas, vamos a interpretar esos resultados y saber qué resultado es mejor o más preciso y qué resultado por ahí tiene más error. ¿Sí? Por eso es importante esto de las cifras significativas. En cuanto al número, sí es lo mismo poner 1 que 1,00. Pero en cuanto a la precisión de la medición, es más preciso poner 1,00. Si querés hacemos el C, que ¿Vale? hay, por ejemplo, que es un número menor que 1. ¿El exponente de qué signo va a ser? Negativo, claro. Y ahora yo tengo que pensar en un número, qué número voy a utilizar, dónde voy a poner la coma para que sea un número entre el 1 y el 9 y que tenga 3 cifras significativas. 4,00 por 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque tengo que correr un solo lugar, pero en este caso no lo miro desde el otro lado, no desde la derecha, sino desde la izquierda. ¿Cuántas comas, cuántos lugares se corren? 1. Entonces, por 10 a la menos 1. O sea, tengo que mirar acá con el 0. ¿En cuántos lugares Claro. corrí? 1 ahí. Y con el 2000 es igual al que estuvimos haciendo recién arriba. Ahí están los resultados, por las dudas. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hablar entonces son de los sistemas de unidades. ¿Sí? Solamente lo que nosotros vamos a ver de este tema no es tanto los sistemas de unidades y no se tienen que acordar qué unidad corresponde a cada sistema, sino que lo importante de esto es el pasaje de unidades. Y para eso, más allá de estos sistemas, que como estamos muy en horario, después lo veremos, para eso lo que vamos a necesitar es una tablita, que esa la tenemos ahí en el apunte.
¿sí? En esa tabla, ¿qué se muestra? Se muestra la unidad y se muestra los múltiplos y los submúltiplos. Vamos a empezar como ejemplo acá, en esta que tenemos la unidad gramo, que es esa que está en rojo. ¿Sí? Nosotros conocemos el gramo, alguna vez hablamos del gramo, ¿no es cierto? Y también hablamos del kilogramo, ¿no es cierto? ¿Qué es un kilo? Kilogramo, que nosotros le decimos kilo. Una medida de 1000 gramos, dice. 1000 gramos, gramos. dice. Muy bien. ¿El kilo qué es? Es una medida de masa. El gramo también es una medida de masa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que pesar masas grandes, por ejemplo, que vamos a, no sé, a comprar algo y en la balanza nos pesa 1000 gramos, hay otra forma de decir 1000 gramos, que es con otra unidad o con un, digamos, submúltiplo de esa unidad, ¿sí? Que es el kilo. Entonces, nosotros podemos trabajar con la unidad de gramos y si no queremos poner tantos ceros, podemos trabajar con la unidad kilogramos, ¿sí? Y ahí, en el chat, ahí pusieron algunos que un kilo es 1000 gramos, ¿sí? Eso que pusieron ahí, un kilo, 1000 gramos, es lo que nosotros llamamos equivalencia o factor de conversión, ¿sí? Y eso lo vamos a trabajar a partir de las tablitas estas que tenemos acá. Todos saben que un kilo es 1000 gramos, ¿no? Pero también, además del kilo y el gramo, hay otra manera de expresar los valores de masa, ¿sí? Con otro tipo de múltiplos y submúltiplos. Entonces, acá tenemos una tablita en la que están los múltiplos y los submúltiplos de las unidades, ¿sí? Los más conocidos, ¿cuáles son? El gramo, por ejemplo, miligramo. Bien, paren que quiero acá marcar. El gramo, acá lo tenemos. El kilogramo, que ya los nombramos. El miligramo, que está acá. ¿Sí? ¿Alguna otra conocen? Hectogramos. Hectogramo, muy bien, está acá. Hay otras unidades que por ahí no son tan conocidas y a veces nosotros las vamos a usar también. Sobre todo, ¿por qué? Porque en química vamos a trabajar con átomos, con moléculas, que son cosas tan pequeñas que no se pueden alcanzar a pesar. Entonces necesitamos unidades muy chiquitas, ¿sí? Entonces, muchas veces, vamos a trabajar también con masas muy pequeñas, vamos a trabajar con esta, y esto se llama microgramo. Es más chiquito que el miligramo, ¿sí? Fíjense que está más para acá. ¿Y alguien conoce esta? La N y la G. Nanogramos. Nanogramo. Es más chiquita también. ¿Sí? Nanogramo. Entonces, para trabajar con estas tablas de equivalencias, que las vamos a usar para convertir unidades unas en otras, lo vamos a hacer de una manera usando algo que se llama factor de conversión, ¿sí? Y para hacer el factor de conversión vamos a utilizar esta tablita.
pero la vamos a usar de una manera que a lo mejor ustedes no la usaban en la escuela, y que es para armar justamente eso que se llama factor de conversión. Hay algunos que usan directamente la tabla para poner todos los valores, que nosotros no la vamos a usar de esa forma, ¿sí? Solamente vamos a usar la tabla para poder calcular los factores de conversión, ¿sí? Bueno, fíjense, por ejemplo, si yo quiero pasar 100 gramos, lo quiero pasar a kilos, ¿sí? 100 gramos lo quiero pasar a kilos. Se pone 100 gramos por 1 kilogramo sobre 1000 gramos. Muy bien. Yo necesito tener algo que se llama factor de conversión, ¿sí? ¿El factor de conversión qué es? Es un factor que se agrega en un cálculo que tiene las dos unidades. La unidad que yo tengo, o sea, el gramo, y la unidad a la que quiero llegar, o sea, el kilo, ¿sí? Entonces, para eso necesito una equivalencia, la equivalencia entre las unidades, que es lo que hoy decíamos de que 1 kilo son 1000 gramos. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta tabla para poder saber cómo son esas equivalencias? ¿Por qué? Porque la equivalencia entre kilos y gramos todos la conocemos, que va a ser este ejemplo, pero después vamos a hacer otros ejemplos que a lo mejor los hacemos con unidades que no son tan convencionales, ¿sí? Entonces, para armar mi equivalencia, lo que yo voy a necesitar es relacionar las dos unidades, la que tengo de dato, que es el gramo, y a la que quiero llegar, que es el kilo, ¿sí? Entonces, busco esas unidades en la tablita. Acá está el kilo y acá está el gramo, ¿sí? Y entonces, para saber cómo es esa equivalencia, una de las formas es contar los lugares que hay entre una unidad y la otra, y agregar los ceros en los lugares vacíos, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la equivalencia entre kilos y gramos, ¿qué hago? Quiero saber cuántos gramos equivale 1 kilo. Entonces, en el kilo pongo el 1, ¿sí? Y después voy en la tablita completando los ceros hasta que llego al gramo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces acá vemos lo que decíamos hoy. 1000 gramos corresponde a 1 kilo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso que decíamos hoy, que 1000 gramos es equivalente a 1 kilo, acá no les voy a poner las cifras significativas ni nada porque son solamente pasaje de unidades, nada más, no hay cálculos, no hay cálculos con mediciones. 1000 gramos corresponde a 1 kilo, lo puedo expresar de otra manera. Lo puedo expresar con algo que se llama factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Es expresar esta equivalencia que yo puse acá, expresarlo como una división, ¿sí? Entonces, esta equivalencia yo la puedo expresar de dos maneras. 1 kilo equivale a 1 gramo, equivale a 1000 gramos, entonces lo escribo acá abajo, ¿sí? Esto que yo estoy escribiendo acá es lo mismo que esa equivalencia, pero expresada de otra manera. También puedo escribir 1000 gramos, 1000 gramos, es lo mismo que 1 kilo. ¿Sí? Entonces,
estas dos formas de expresar esa equivalencia se llaman factores de conversión. ¿Hasta ahí se entiende? No hicimos ningún cálculo, solamente expresamos las unidades o las expresamos como si fuera un factor de conversión. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es usar estos factores de conversión para hacer este ejercicio de ejemplo que pusimos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar 100 gramos a kilos? Vamos a usar esta forma que después la vamos a seguir usando también para otro tipo de cálculos, ¿sí? Que es multiplicar un dato por un factor. Un dato ahí por un factor. Entonces, factor. ¿Cuál sería el dato que yo tengo? Si yo digo quiero pasar 100 gramos a kilos, ¿cuál sería el dato que yo tengo? 100 gramos, perfecto. Entonces, al dato que yo tengo, que son los 100 gramos, a ver si lo puedo escribir acá, al dato que yo tengo, que son los 100 gramos, lo voy a multiplicar por el factor. Y entonces, ¿qué factor voy a usar? Acá nosotros habíamos visto que tengo que con esa equivalencia de gramo a kilo tengo dos factores. 1 kilo sobre 1000 gramos o 1000 gramos sobre 1 kilo. Entonces, yo de acá tengo que elegir uno de estos dos factores para multiplicarlo. Como esos dos representan lo mismo, voy a elegir el que a mí me conviene. ¿Y cuál va a ser el factor que a mí me conviene? Va a ser un factor que contenga la unidad a la que yo quiero llegar y la unidad en la cual está mi valor de dato. ¿Sí? Bueno, estos ya los tenemos. Y además, ese factor que yo voy a elegir va a tener que tener una característica. Y es que cuando yo multiplique el dato por el factor, la unidad se tiene que simplificar. ¿Sí? Entonces, esta unidad, la unidad gramo, se va a tener que simplificar. ¿Sí? Para que la unidad gramo se simplifique, ¿dónde va, en esta división que yo tengo acá, dónde voy a tener que tener el gramo? ¿Arriba o abajo? O sea, en el numerador. El gramo va abajo. ¿Eh? El gramo va abajo. El gramo va abajo. Kilo arriba. Muy bien. ¿Y la unidad a la que quiero llegar, dónde la voy a tener que tener? Arriba. ¿Sí? Entonces, busco de los dos factores cuál es el que tiene el gramo abajo y el kilo arriba. ¿Cuál es? El primero. Entonces me queda 100 gramos por el factor que me dice que 1 kilo es igual a 1000 gramos. ¿Sí? Fíjense que acá se simplifican las unidades, gramos se simplifica con gramos, y el resultado me va a quedar en kilo, que es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer después es hacer esta cuenta en la calculadora. ¿Sí? 100 por 1 dividido 1000 y me va a quedar el resultado expresado en kilos. ¿Sí? 0,1. 0,1. Acá, como son ejemplos, no vamos a poner las cantidades de cifras significativas ni nada, porque no es un ejercicio que nos dice cuántas cifras significativas tiene. Solamente ponemos 0,1, si quieren poner 0,100 también se puede. ¿Sí? Entonces, el resultado sería 0,1 kilogramos. Entonces, 100 gramos
es lo mismo que 0,1 kilogramos. ¿Sí? Y ahí pasamos de una unidad a otra. De esta forma, entonces acá con los factores de conversión, es cómo vamos a resolver los ejercicios. ¿Sí? Ahora, si alguien está acostumbrado a hacerlo por regla de 3 y se siente más cómodo resolviendo por regla de 3, no hay ningún inconveniente. Lo pueden hacer como quieran, siempre y cuando las reglas de 3 estén bien planteadas y obviamente el resultado les quede bien y expresen el resultado como un número y una unidad. Siempre que tengamos cuentas que hacer, vamos a expresar el resultado como el número, el valor, digamos, y la unidad. ¿Sí? Pero si lo quieren hacer por regla de 3, se puede, no hay problema. Este fue el ejemplo con los gramos. Si yo tuviera metros en vez de gramos, la forma de trabajar es la misma, ¿sí? Lo único que acá, en lugar de estar la G de gramos, estaría la M de metros. Y entonces sería decámetro, hectómetro, kilómetro para este lado, y para el otro lado sería decímetro, centímetro, milímetro. Esas unidades también las pueden aparecer en los ejercicios. ¿Se entiende la forma de trabajar? Una pregunta, ¿las X en la tabla qué significan? Las X en la tabla significa que son lugares que hay que poner ceros, pero que no tienen pero que esa unidad no tiene ningún nombre. O sea, del miligramo pasamos directamente al microgramo y son 3 lugares, pero los lugares del medio no tienen nombre. Entonces es como que quedan así. ¿Sí? Fíjense, si yo quiero pasar de miligramo a microgramo, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que armar mi factor de conversión. ¿Cómo armo el factor de conversión? Bueno, miligramo paso a microgramo. Entonces pongo el 1 en el miligramo y voy completando con los ceros hasta llegar al microgramo. Fíjense que es el mismo procedimiento que hicimos antes. Entonces, mi factor de conversión, ¿cómo sería ahora? Sería un miligramo, esperen que un miligramo igual a 1000 microgramos. Ahí armo el factor de conversión, ahí armo el factor de conversión y trabajo de la misma manera que hicimos recién. ¿Sí? ¿Se entiende? Para eso son las X. Son lugares que hay que poner cero, pero que la unidad esa no tiene ningún nombre, digamos.